Estar a la sopa boba. Esta expresión se utiliza para referirse a alguien que se aprovecha de la buena voluntad de las personas, que le proporcionan todo lo que necesitan sin que estos se molesten en conseguirlo, que dependen de la buena voluntad y la caridad de otras personas. De la sopa boba han derivado expresiones como comer la sopa boba, andar a la sopa boba, comer la sopa boba y andar a la sopa boba. En la Edad Media se acostumbraba en los conventos a dar de comer a los pobres y a otras personas que tenían pocos recursos. Cada día se reunían a la misma hora para poder llevarse a la boca algo caliente. Este caldo se entregaba gratuitamente, por lo que según algunos autores contribuyó a aumentar la mendicidad hasta elevarla al nivel de normalidad. Tanto fue así que promulgaron una ley en 1540 y en ella se prohibía la mendicidad a quien no hubiese sido examinado de pobreza. Se cree que se llamaba sopa boba porque los mendigos comían con la boca muy abierta, ya que no acostumbraban a comer con la cuchara. Esta manera de comer les hacía parecer bobos. Esta sopa solía estar compuesta por caldos muy esenciales. Era un sopicaldo basado en agua, pan, vegetales con huesos, despojos y algún condimento. Era sopa que carecía de nutrientes porque llevaba agua y sobras de otras comidas con vinagre y sal. En algunos conventos, con más posibles, se podían encontrar en su escudilla algún trozo de tocino y alguna hortaliza. Esa también era la sopa que se nombra en el Lazarillo de Tormes o en las películas de cárceles. También se le llamaba así a los restos que los comensales se tomaban en las posadas. Lo que quedaba se repartía entre las personas que a cambio tocaban o cantaban alguna pieza musical e incluso recitaban versos. En su origen eran los bardos o juglares y después los que llamamos tunos. Como muchos estudiantes se dieron a la vida licenciosa mucho más que a la académica, y ésta se alargaba frecuentemente durante más de una década viviendo prácticamente de la caridad, se generalizó la creencia de que los universitarios eran tipos vagos y perezosos, que vivían de los demás o lo que es lo mismo, de la sopa boba. En las cárceles o los orfanatos también la repartían. Los universitarios sin recursos asimismo acudían a comer estas sopas, tanto iban a comerlas que les llamaban sopistas. Esas épocas de hambruna generalizada en el siglo de oro hacía que los habitantes de la península soñaran con caldos grasientos y reconfortantes, con grandes pedazos de carne, algo parecido al bocadillo con el que soñaba Carpanta. En las novelas de Pío Baroja, la trilogía La lucha por la vida, hay numerosas referencias a la vida que llevaban los mendigos de Madrid, que alternaban la mendicidad con la sopa boba, que les daban en los conventos. Se les acusaba de vivir a la sopa boba, pues se alimentaban de lo que les daban, sin preocuparse por obtener un empleo o llevar a cabo alguna actividad que les reportase ganancias. El refranero y la literatura nos enseñan el arte de mendigar. Inventaron técnicas para despertar los sentimientos de los posibles donantes. Para favorecer la piedad de estos, exageraron los achaques, las deformaciones físicas, a veces exagerados e inventados. Simularon ceguera o cojera, se quejaron mostrando llagas o exhibiendo una criatura medio desnuda alquilada. En la novela picaresca, el engaño acompañaba a la profesión del mendigo. Las mujeres, sobre todo viudas, los enfermos, los leprosos, los huérfanos, los viejos y niños, todos eran designados pobres de solemnidad. También estaban los pobres laboriosos, que aunque trabajando, su trabajo no les permitía asegurar la subsistencia. Estos pobres laboriosos recuerdan a lo que ocurre en la actualidad, a causa de la crisis que vivimos en la que los trabajadores cobran tan poco que tienen que pedir ayuda para comer o para pagar gastos de la casa. Por último, los pobres vergonzantes, aquellos que habiendo poseído bienes que los habían perdido, pues avergonzados de la situación trataban de ocultarla, la disimulaban y la escondían bajo una apariencia de honorabilidad, pero sus costumbres y mentalidades les alejaban del mundo de los pobres. Este sector recibió ayuda silenciosa y fue uno de los más atendidos. Hombres y mujeres hacían cola por separado, llevaban un recipiente, lechera, cueceleches, cuenco o plato y cuchara. Una caritativa dama o monja servía el plato de sopa y un mendrugo de pan duro. Se exigía decencia en el vestir, pobres pero decentes. Las mujeres no llevaban pantalones ni colores llamativos ni prendas ajustadas, la falda por debajo de la rodilla y el pelo recogido. Los hombres con chaqueta y camisa abotonada hasta el último botón.
Hoy la expresión vivir de la sopa boba se aplica a quien goza de un buen enchufe. ¿Qué significa vivir a cuenta de otros sin trabajar? También se dice cuando estás en un trabajo sin hacer nada y estás en ese puesto porque tienes contactos. También se utilizan las famosas frases no dar un palo al agua o vivir del cuento, cuyo significado es similar.